Eurodiputada, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre la resolución del Parlamento Europeo de este 13 de febrero. Esta ha sido una de las resoluciones de condena a la dictadura de Nicaragua más contundentes que se han aprobado hasta hoy. ¿Cómo se logra un apoyo mayoritario de las distintas bancadas políticas en esta nueva legislatura sobre Nicaragua? Efectivamente, recordábamos precisamente en el debate de esa resolución que el Parlamento Europeo se ha pronunciado hasta en 7 ocasiones para denunciar la situación de vulneración de los derechos humanos y de los elementos más básicos de la democracia en Nicaragua. En esta última ocasión lo que hemos querido es dejar bien claro que el Parlamento Europeo prácticamente en su totalidad rechaza de forma clara y rotunda cada vuelta de tuerca que las autoridades de Nicaragua pretenden hacer en contra de la democracia y de los ciudadanos de Nicaragua. Ha sido una resolución contundente, prácticamente unánime, y que deja bien claro cuál es la posición de los ciudadanos europeos y, por supuesto, del Parlamento Europeo. En este debate parlamentario, ¿hubo alguna objeción relevante? ¿Hay algún sector político europeo que aún defiende o justifique las violaciones a derechos humanos del régimen de Ortega? En el caso de Nicaragua, y desde luego mucho más después de la última reforma constitucional, ha habido prácticamente unanimidad. Puede haber matices en torno al lenguaje, en torno a algunas herramientas o a cómo encarar las soluciones de futuro, pero en ningún caso en torno a los hechos, a la realidad, que, como digo, han sido condenados de forma rotunda. Creo además que el trabajo que hemos realizado los diferentes grupos que propusimos esta resolución, el grupo de los liberales, el grupo del Partido Popular, los verdes y el grupo socialdemócrata, ha sido un trabajo precisamente buscando esa amplia mayoría, intentando buscar una resolución donde todos estuviéramos cómodos porque estábamos de acuerdo en lo más importante, tanto en el mensaje rotundo de condena de la realidad y de la situación, como un mensaje muy claro a las autoridades respecto a que no vamos a tolerar esta nueva vuelta de tuerca constitucional contra el pueblo de Nicaragua y contra los derechos humanos de Nicaragua, pero también un mensaje al pueblo de Nicaragua, de que no están solos, estamos acompañándoles en este proceso, vamos a seguir acompañándoles y, por tanto, nos tienen completamente de su lado. La resolución demanda la revocación de esta nueva constitución política que se aprobó hace 2 semanas y, violando los propios procedimientos legales, todavía no ha sido publicada en la Gaceta. 2 semanas. ¿Cuáles son para los eurodiputados las implicaciones que tiene esta constitución que en Nicaragua establece esta figura de la copresidencia y elimina la separación de los poderes del Estado? Ya es como el último paso de la culminación de un proceso de suspender todos los resortes básicos de la democracia en Nicaragua. El hecho de concentrar todo el poder absoluto en Ortega y Murillo deja bien claro cuáles son las pretensiones de estos líderes. Por tanto, para el Parlamento Europeo esto es absolutamente inaceptable, tiene nuestra absoluta, rotunda condena. Esto no es aceptable en una democracia y, por tanto, es un mensaje de rechazo absoluto y también un mensaje de compromiso con el pueblo de Nicaragua. Por eso hablamos también de mecanismos diplomáticos de rechazo y de sanción a esta realidad y también de acompañamiento a las víctimas, a esa sociedad civil, a esos opositores, a las ONGs, a las organizaciones católicas, a la ciudadanía democrática en general, a los que vamos a acompañar, ayudar y, por supuesto, a acoger. Quiero también poner en valor el papel de algunos países como España, que desde el primer día han acogido al pueblo nicaragüense, que ha otorgado la nacionalidad a los exiliados políticos, los ha acogido en su sociedad y por eso también instamos a otros Estados miembros de la Unión Europea a que sigan ese camino, a que vayan por ese camino para acompañar y abrir los brazos, por supuesto, a los ciudadanos de Nicaragua que sufren represión y vulneración de derechos humanos. En efecto, como ha dicho usted, este fin de semana se han cumplido 2 años de la imposición de la apatridia y el despojo de nacionalidad para 94 ciudadanos. La semana pasada también se cumplieron 2 años del despojo de nacionalidad a 222 expresos políticos y España ha tenido este extraordinario gesto político de solidaridad con los nicaragüenses para poder ofrecer
el acceso a la nacionalidad española. ¿Qué significa el crimen de la apatridia desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva del Parlamento Europeo? Es el paso más inaceptable de todos, porque supone anular a cualquier persona de su derecho más básico, la pertenencia a su propio pueblo, la pertenencia a su propia identidad. Por tanto, es seguramente la expresión más cruel y más inaceptable de lo que este régimen de Nicaragua está haciendo contra los ciudadanos de su propio país. Y por eso es especialmente importante que, además de utilizar todos los mecanismos diplomáticos, todos los mecanismos internacionales de sanción, todo el rechazo institucional y político, también al mismo tiempo se haga una acogida y por supuesto, un recibimiento a estos ciudadanos, ¿no? Para que se sientan, por supuesto, acogidos. En España y en Europa son bienvenidos, son nuestros hermanos y vamos a acompañarles en todo momento. Esta resolución del Parlamento Europeo llama a las naciones europeas a promover y realizar investigaciones ante la Corte Penal Internacional contra altos funcionarios del régimen por crímenes de lesa humanidad. Otras resoluciones, como la del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, han hecho llamados a los gobiernos europeos y latinoamericanos y otros a iniciar también juicios ante la Corte Internacional de Justicia, precisamente por la violación del convenio suscrito por Nicaragua para la prevención de la apatridia y la prevención de la tortura. ¿Qué espacios existen en estas cortes internacionales para estas demandas sobre Nicaragua? Efectivamente, el Parlamento Europeo ha hecho un pronunciamiento, puesto que, a pesar de que el Parlamento no tiene competencias, obviamente, de sanción en esta materia, sí puede instar a las autoridades oportunas y competentes a que lo hagan. Y es por eso que es un mensaje muy claro de lucha contra la impunidad. Afortunadamente, la comunidad internacional se ha dotado de instrumentos, como el Tribunal Penal Internacional, para acabar con la impunidad de quienes vulneran los derechos humanos y la democracia en el mundo, como es el caso de Nicaragua. Por eso hacemos un llamamiento explícito a que se utilicen esos mecanismos para que no quede ningún resquicio de impunidad y se puedan juzgar todas las vulneraciones de derechos humanos y democráticas que estamos viviendo. La otra demanda que se incluye en esta resolución es que, y esta va dirigida a la Comisión Europea, que se aplique la cláusula democrática para separar a Nicaragua del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. ¿De qué depende este tipo de acciones y decisiones políticas? Todos los acuerdos de asociación, acuerdos comerciales, acuerdos políticos, tienen siempre una cláusula de derechos humanos. Esta es siempre una de las exigencias que desde luego la Unión Europea pone encima de la mesa cuando acuerda bilateralmente con diferentes regiones del mundo. Eso es importante recordarlo porque ahora estamos en pleno debate, como saben, del acuerdo de asociación con Mercosur, que también tiene este tipo de cláusulas y cada vez son cláusulas más amplias, cláusulas ambientales, de compromiso con los bosques y con la biodiversidad, cláusulas sociales de compromiso con los derechos laborales, con los pueblos indígenas, con la igualdad de género y cláusulas de derechos humanos. Y cuando esa realidad de los derechos humanos no se cumple, existen diferentes mecanismos en función también de la gravedad. Y la suspensión del acuerdo se contempla precisamente como un instrumento para luchar contra la impunidad y para poner pie en pared a quienes vulneran los derechos humanos y la democracia. Pero esas son decisiones que tienen que ser adoptadas por los gobiernos de la Unión Europea y son decisiones de consenso. Son decisiones de consenso. La Unión Europea tiene un modelo de gobierno en el que, por un lado, tiene la Comisión Europea, por otro lado tiene el Consejo Europeo, que donde forman parte los 27 países miembros y, por supuesto, tiene que tomarse por consenso este tipo de medidas. Y tiene también, en este caso, que ponerlo encima del marco del diálogo con Centroamérica, que es en el marco en el que se dan estos acuerdos. Pero el hecho de que haya ya voces claras que instan en esta dirección es un paso evidente y un paso importante, un paso de presión que no existía hasta ahora y que va en la buena dirección. Este debate que se llevó a cabo
esta semana y la resolución que emite el Parlamento Europeo se da en un contexto en que toda la atención de las noticias sobre Europa está en torno a la iniciativa del presidente Trump de hacer un arreglo, un pacto con Putin en torno a Ucrania, y por el otro lado la irrupción de la política de Estados Unidos en Europa. ¿Cómo logra el tema de Nicaragua colocarse dentro del radar, dentro de la agenda de los parlamentarios europeos en medio de estas otras crisis? Esto demuestra el compromiso que tiene el Parlamento Europeo con América Latina en general y con Nicaragua en particular, que demuestra también la gran labor y el gran trabajo que las organizaciones sociales y los exiliados están haciendo en el Parlamento Europeo, que consiguen hacernos ver la realidad de lo que viven. Y también es el compromiso claro de una parte muy importante del Parlamento Europeo, especialmente aquellos que estamos vinculados con España, pero también muchos otros países que tenemos un compromiso firme con América Latina y con los derechos humanos. Y estos días hemos discutido mucho acerca de la autonomía estratégica de la Unión Europea, especialmente después de la vuelta de Donald Trump a la administración norteamericana, y de las alianzas que la Unión Europea debe hacer para hacerse fuerte en un mundo cada vez más polarizado y con una administración norteamericana que está tomando decisiones totalmente contrarias de lo que hasta ahora había hecho y que perjudica los intereses de la Unión Europea. Y en ese contexto global, en ese escenario complejo y complicado, para nosotros América Latina es la región natural para una alianza clara y contundente de la Unión Europea. Por eso es tremendamente importante para nosotros estos debates, porque creemos en una América Latina democrática, en una América Latina fuerte comercialmente, pero sobre todo en una América Latina libre e igualitaria. Y esto es lo que nos preocupa y nos ocupa a quienes llevamos muchos años trabajando con América Latina y quienes queremos que así sea. Yo quiero recordar también que la administración norteamericana ha tomado algunas decisiones estos días que perjudican enormemente a la igualdad global, a la lucha contra la pobreza y a la democracia, que es el cierre de la Agencia Norteamericana para la Cooperación al Desarrollo, USAID, y ha anunciado la retirada de Estados Unidos de ámbitos multilaterales tan importantes como la Organización Mundial de la Salud. Este es un golpe letal, sin lugar a dudas, para la humanidad, pero en mi opinión también es una torpeza enorme para la política exterior estadounidense, que estoy convencida que va a ver reducida su capacidad de influencia en el tablero mundial. Y aquí Europa, la Unión Europea, tiene que reaccionar de forma inteligente y contundente y debe convertirse en una de las regiones líderes en la garantía del derecho humanitario internacional, en la garantía de la cooperación internacional y la lucha contra la pobreza, en la garantía del multilateralismo y de la lucha a favor de la paz y contra los conflictos, y así es como la queremos ver. Por eso también esta semana hemos sido muy contundentes en la exigencia de que la Unión Europea vaya por ese camino y en esa dirección.